Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy ha venido al Hotel Jorge Juan a tomarse un par de Seagrams tónica conmigo la escritora Gabriela Ibarra. Gabriela diría que es un cóctel sobre todo algo engañoso. Parece delicada porque tiene una voz muy agradable, siempre te habla muy tranquila y serena, pero luego es contundente. Es uno de esos cócteles a los que das un par de tragos y te dices, oh, qué agradable, qué bueno está esto. Pero cuando luego te levantas a pagar la cuenta, ¡puf!, todo se tambalea. Y creo que Gabriela describe así, y por eso me gusta tanto. Se mueve como una mariposa, pero pica como una avispa. Su libro El Comensal fue un éxito tremendo de crítica y de público. Lo han traducido ya a todo tipo de idiomas, están preparando la película y fue seleccionado para el prestigioso premio Man Booker. Hablamos sobre el libro, sobre si es posible escribir sobre la muerte conservando cierta elegancia y el decoro, sobre cómo se hizo escritora, sobre ataques de pánico y ansiedades varias y sobre cómo se repone uno al asesinato de su mejor amigo. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Gabriela. Encantada. Hacía tiempo además que nos hemos cruzado, hemos tenido alguna vida medio paralela, ¿no? Y yo además a ti te vi la primera vez en Santander, que diste una charla. Y yo, ¿Ah, de verdad? Sí, yo estaba ahí, llovía, era un día desapacible. Pues había 4 gatos, yo creo. Yo era uno de los gatos. Sí. Es que era un día como de puente o algo así, en la Fundación Cantabria, Caja Cantabria o algo así. Y te fui a ver porque había escuchado mucho sobre el libro y me lo había empezado a leer ese puente. Y me enteré de casualidad que estabas ahí. Y dije, fui a verte y es la primera vez o de las primeras veces que he hecho una pregunta en público. Bueno, ¿Ah, sí? éramos ¿Qué me 4, preguntaste? entonces éramos 4. Pues se debió ser alguna... Porque cuando lo empecé a leer me venían un montón de ecos de Joan Didion. Entonces te debía hacer alguna pregunta relacionada con los libros estos de Joan Didion y El duelo y El comensal. Sí, bueno, es una autora que me encanta, así que no ibas desencaminado, ¿no? Bueno, yo muchas veces hablan mucho del año del pensamiento mágico, pero yo creo que el libro que tuve más presente, bueno, los dos, fue el de Noches Azules. Fíjate. Sí, el de su hija, ¿no? El Sí, de Quintana. Sí. Ese es, a mí te diría que incluso, bueno, no es por elegir, pero me gusta más que el del año del pensamiento mágico. Me lo leí de unas vacaciones y es un libro que tengo muchísimo aprecio. Me lo leí seguido y sí que vi un montón de cosas que me recordaban a Joan Didion, en la forma un poco de hablar de las cosas cotidianas y a la vez de cosas duras como es la pérdida de alguien querido, pero lo hacía con muchísima elegancia ella y hasta con rigor periodístico, cuando hablaba de las charlas con los médicos o de cómo preparaba las flores de su casa y todo esto. Y al mismo tiempo era duro, pero muy entretenido de leer. Y con El Comensal me pareció exactamente lo mismo. Pues nada, gracias por el halago, porque yo es una autora a la que admiro un montón. De hecho, bueno, hay una escena El Comensal me lo leí hace tiempo, pero he vuelto a leer algunas cosas que tenía subrayada. Y es que hay una escena que me parece tremenda, de bonita, de dura al mismo tiempo, que es cuando dices que, bueno, vas al funeral de tu madre y llevas un vestido suyo, ¿no? Y dices que en un momento dado se mezclan los olores, ¿no? Y dices, estamos mi madre y yo enterrando a mi madre. Y me pareció al mismo tiempo tan impactante, tan visual y tan bonito que lo tengo, me lo sé de memoria porque está muy bien conseguido y de verdad es algo muy con lo que me siento tan identificado de alguna forma. Pues esa frase también para mí es muy importante en el libro porque yo la escribí cuando todavía no sabía que iba a escribir El Comensal. Fue una de las pocas cosas que yo escribí casi mientras estaba viviéndolo.
yo no había escrito nunca antes. Bueno, sí había escrito, pero no con pretensión de publicar un libro ni nada, ni nunca había escrito algo tan largo. Y es verdad que durante la enfermedad de mi madre tomé algunas notas, porque tuve como la necesidad de escribir lo que estaba sintiendo, y que no fueron muchas, serían como 5 páginas, una cosa así. Y una de las cosas que escribí fue esa frase. En una especie de relato, intenté escribir un relato que era un espanto, o sea, era una cosa como súper críptica del día del entierro, pero escribí esa frase que me pareció, bueno, que me gustó, y me parecía que además como que encapsulaba muy bien el momento, ¿no? Y luego la rescaté para el libro. Entonces es de lo más auténtico, ¿no?, que hay en el comensal. Totalmente. Además, me evocaba un poco a la infancia, porque la primera vez que me fui de campamento fuera, y que es como un poco shock, ¿no? Recuerdo perfectamente que mi madre me metió un par de polos viejos de mi padre para que fuera ahí, los destrozara y los gastara. Y me pasaba eso también, de alguna forma, que cuando era fuera de España, estaba un poco, yo qué sé, pues la verdad es que viaja solo y estaba un poco con morriña, por decirlo de alguna forma. Y ese olor que venía del polo de tu padre, que es un poco inherente, ¿no?, a esa ropa, ¿no?, que cada uno huele de una forma y tal, y un poco animal también, eh, salvando mucho las distancias con lo tuyo, evidentemente, que es una historia más, todavía más, una despedida más dura. Pues lo recuerdo muy vivamente cuando lo leí en tu libro, la verdad. Y es de las cosas, además, porque para mí uno de los elogios que más he leído, y con razón, del libro, es que no es nada sentimentaloide, ¿no? Es como muy contenido para hablar de la muerte de tu abuelo, bueno, el asesinato de tu abuelo y la muerte de tu madre, que son temas que a priori, si lees la contraportada o la contracubierta, pues te impacta un poco, pero que tú lo tratas de una forma muy sosegada, con un poco incluso de distancia, o con, no sé cómo decirlo, esa elegancia que tenía John Didion. Sí, el estilo está bastante trabajado, porque en un primer momento sí que escribí un montón de textos sentimentaloides, que fueron importantes, porque eran parte Sí, del claro. proceso, y también porque fue mi desahogo personal. Lo que pasa que bueno, yo tenía buscaba que fuera un artefacto literario el libro, ¿no? Entonces no quería ir más allá del testimonio o de un desahogo personal, y entonces luego pues sí que trabajé el estilo. Me daba cuenta que en los momentos en los que pues no era tan sentimental, en los que era un poco más fría, y en los que me distanciaba, me parecía que la historia que estaba contando funcionaba mejor y llegaba con más fuerza, ¿no? Pero yo creo que muchas veces, bueno, nos pasa en el cine todo el rato, nos emociona más, ¿no?, cuando vamos a ver una peli, un rostro con una lagrimita ahí a punto como de brotar del lagrimal, que alguien que está llorando a moco tendido, ¿no? Es como que te sobrecoge más. Entonces, con esa imagen un poco en la cabeza, fue como intenté ir construyendo el estilo. Fue todo de una forma muy, muy intuitiva, de prueba y error. No es que un día tomase esa decisión y siguiese ahí, sí, ¿no?, sino que fue pues viendo que los fragmentos que desechaba eran los más sentimentales, y con los que me acababa quedando eran en donde había pues más contención. Qué buena imagen esa, de ese símil con el cine, la verdad. ¿Y cómo te surgió escribir sobre ese tema? La idea de... Entiendo que escribías un poco como terapia, ¿no? Como, digamos, o para ti misma, por lo que estabas viviendo, pero darle ese formato de libro, ¿cómo fue el proceso? Incluso atreverte a publicarlo. Yo lo escribí con una inconsciencia total, porque yo es que no sabía muy bien ni lo que significaba publicar, ¿no? Eso es una maravilla cuando Sí, escribes el primer libro, ese momento es irrepetible, ¿no? Ya totalmente. una vez que publicas, pues bueno, pues ya estás un poco más manchadito. Pues empecé a escribir la historia un poco después de que se muriese mi madre. Yo creo que ella falleció en septiembre, y como en abril o así, empecé a tener necesidad de poner por escrito un poco lo que había vivido. Pero mi primer impulso, como la semana después de que mi madre se muriese, fue apuntarme a un taller literario.
me apunté a un taller de literatura en Hotel Kafka con Eloy Tizón de relato breve. Ah, qué bueno. Y que lo disfruté un montón, pero sin ninguna pretensión, sino que fue porque tenía ese impulso de escribir, que no sabía por qué, tenía como algo dentro que me desbordaba. Y además, pues yo me había cogido una excedencia de 4 meses por la muerte de mi madre porque vivía en Nueva York y cuando se murió, pues a la semana mi padre volvió a la oficina, mis hermanas volvieron a la universidad, yo estaba en Madrid con 4 meses por delante y Taller literario. y sí, y dije, ¿qué hago yo ahora? ¿No? Porque tampoco te vas a poner a buscar curro. Pues tenía algún trabajillo así como de freelance que hacía desde casa, pero tenía bastante tiempo libre. Entonces dije, bueno, sí, pues ¿qué he querido hacer siempre? Pues escribir. Y digo, pues vamos a ver qué pasa si me apunto a un taller. Y digo, pues si veo que hay algo, pues podría seguir. Y si no, pues nada, me vuelvo. Yo entonces trabajaba en el departamento de marketing de una empresa y digo, pues nada, me vuelvo a mi departamento de marketing y tan feliz. Pero durante el taller, pues mira, por ejemplo, en un relato del taller salió esta frase de mi madre y yo enterrando a mi madre. Empezaron a salir pues algunas cosas, aunque luego también escribí sobre otras, y yo veía que los textos eran fallidos, pero que ahí había algo, como que había una fuerza que quería seguir indagando. Y entonces me volví a Nueva York y mis amigos en Nueva York no leían, los que leían igual hablaban en inglés. O sea, nuestro plan era como muy, de verdad, lo más superficial, era trabajar, salir de fiestas, ¿sabes? ¿No? Fuiste la Gossip Girl de... Yo fui, sí, mi vida, no, tampoco Gossip Girl, yo creo que era más Girls, o sea, mi vida también era más Girls que Gossip Girl, pero además vivía en Brooklyn. Y de hecho, yo cuando salió la serie de Girls me sentí muy identificada. Pero, ¿Te gusta la serie Girls? Sí, me encanta. A ver, yo soy un gran defensor y doy mucho la brasa con Girls, pero estoy huérfano de esa serie, la echo mucho de menos. Sí, yo luego me perdí por el camino, pero porque soy un poco errática así con las series, pero me encanta. De hecho, debería terminar de verla. ¿Te leíste el libro de Lena Dunham? No me lo he leído. ¿Me lo recomiendas? Bueno, no lo sé, porque es un libro, como siempre con Lena Dunham, hay que saber a quién se lo recomiendas. Y el libro tiene momentos para mí, pues como es ella, de auténtica lucidez y genialidad, y otras cosas que son un poco más, pues bueno, idas de pinza de nuestra querida Lina. Hay que quererla con todo el equipo. Y es que a mí me parece una mente creativa muy, muy, muy interesante. Y Girls ha tenido momentazos para mí muy divertidos. Y tiene esos capítulos cápsula que son como un poco fuera de la trama, ¿no? Un poco fuera de una trama normal, sino como pequeñas historias paralelas que me parecen maravillosas. A mí me encanta cómo ella sale en pelotas, sin ningún tipo de pudor, está encantada con su cuerpo, ¿no? O sea, Sí. fue cero. A mí lo que me encanta es también la capacidad que tiene para parodiarse, ¿no? Sí. Que forma parte de lo que tú dices. Y también eso, cuando se parodia, cuando está en Iowa como escritora, o cuando habla de que es ridículo, pero dice, creo que soy la voz de mi generación. Todos esos momentos de ser consciente de lo ridículo que es al mismo tiempo y de lo egocéntrica que es, y luego tiene momentos eso de frases tremendas, cuando le dice a su amiga, dime lo que quieras porque todo lo horrible que puedas pensar yo ya me lo he dicho. Y esas cosas que son como momentazos para mí de Lena Dunham, que condensa a lo mejor en una frase, en un momento, lo que otra gente no es capaz de transmitirte en una temporada o en 2. Yo me siento identificada con... Yo tengo mucha ansiedad, aunque parezca así muy tranquila y una persona así como muy zen. ¿Quién lo diría? Sí, ¿verdad? No, nadie, la gente cuando le digo que tengo un mogollón de ansiedad se piensa que les estoy mintiendo. Y si me pones al lado de Lena Dunham, pareceríamos como opuestos, pero yo me siento muy identificada con esas ansiedades que tiene porque yo trabajo un montón como en controlarla y en domesticarla y es que yo creo que tengo más ansiedad desde que escribo, ¿no? Porque, claro, le das muchas vueltas y te obsesionas. Entonces yo como con esa mente tan obsesiva que tiene ella, que ella es como un volcán y yo soy más hacia adentro, pero sí, me identifico mucho. ¿Y tú te has generado ansiedad? El tema de escribir, dices que te genera
Bueno, sobre todo, sí, me genera mucha ansiedad porque como además, igual que Lina Dunham, me da por indagar en mi propia vida Ya, dentro de mí, pues de repente empiezas a sacar de ahí cosas enquistadas tremendas, ¿no? Por ejemplo, durante la escritura del comensal, tuve mogollón de... O sea, tuve hasta un ataque de pánico. ya. Bueno, es Y que tampoco, o sea, me refiero que tampoco es una historia fácil. fácil. Se junta lo de tu abuelo secuestrado y asesinado por ETA y lo de tu madre y además eso como dos ríos paralelos que al final acaban desembocando en lo mismo, pues si te pones a indagar ahí mucho, pues entiendo que pueda ser. Sí, sí, era curioso porque fue como curativo, pero de repente era como súper físico, ¿no? Empezaba a tener como brotes por el cuerpo. El día que de la presentación tenía como la cara hinchada porque me había picado un bicho. O sea, todas las cosas Ya se juntan, que, ¿no? me, que como que iba sintiendo, de repente mi cuerpo como que lo Somatizaba. somatizaba. Y luego además era muy curioso porque era como, bueno, en mi familia durante muchos años había vivido como si ETA no fuera con nosotros. A mi abuelo lo asesinó ETA en el 77, yo nací 6 años después y luego mi padre siempre estuvo amenazado y tuvo escolta pues como desde el 2001 o así. Y no lo tuvo antes, pues porque, pues no sé por qué no lo tuvo antes, pero no porque no lo necesitara. Y... Y yo creo que el haber normalizado todo eso, de repente el haberme dado cuenta que era verdad que le querían pegar un tiro a mi padre, que era verdad que habíamos tenido amenazas de muerte y que la muerte de mi abuelo no era un cuento, sino que era real, como que todo ese miedo ahí Ya. como acumulado, de repente empezaba a somatizar. Y yo recuerdo un día que estaba haciendo un puré de lombarda, no sé por qué se me ocurrió, además, en qué momento se me ocurrió hacer un puré de lombarda que no estaba bueno, era muy soso. Y Es que puré de lombarda es la cosa menos apetecible ya, del yo creo mundo. que tendría la típica lombarda ahí triste en la nevera. Y digo, ¿qué hago yo con esto? Pues un puré, ¿no? O sea, es una verdura que no sabes qué hacer con ella, puré. Y entonces recuerdo estar como con la lombarda ahí hirviendo en el fuego y yo tumbada en la cocina de mi casa porque me había entrado como... Este día no fue un ataque de pánico, pero me estaba como un poco hiperventilando. O sea, no llegué, pero como con mucha ansiedad. Y, y luego creo que también me dio mucha ansiedad bueno, yo soy como la estudiante modelo, la hija modelo, ¿no? Pues, sacaba muy buenas notas en el cole, estudié empresariales en ICADE, además, aunque la carrera tampoco me mató, pues bueno, iba probando todo, más o menos sacaba buenas notas, conseguí curro pronto, de mis amigas. Era como cuando empezábamos a trabajar de las que tenía de los Sí. mejores curros y de los mejores sueldos. Entonces, de repente, el renunciar a todo eso por escribir, porque no fue de la noche a la mañana, pero sí fue paulatino, pues también me generaba como mucha ansiedad, como diciendo, bueno, ¿y ahora cómo voy a pagar las facturas Sí. de la luz? ¿No? Además, esa ansiedad que es difícil de controlar porque es lo que quieres hacer, pero en realidad no sabes cómo hacerlo, ¿no? O te genera a veces eso, momentos de auténtico, a mí me pasa también, de eh, que sabes que lo quieres hacer y estás contento y no tienes ninguna duda, pero al principio cuando te empiezan a surgir problemas que tú mismo te creas, te puede dar esos ataques de como de ansiedad o pánico, como lo quieres decir. Yo no he llegado a tener esas situaciones porque, bueno, soy más inconsciente, yo creo, pero, pero sí que me puedo familiarizar con lo que comentas, sí, sí. No, de pánico, pánico. Yo nunca, o sea, la primera vez que tuve uno y la última, gracias a Dios, es tremendo porque te crees que te vas a morir, ¿eh? O En la sea, última, gracias a Dios, no había lombarda. sí, no había lombarda esa vez. No, esa vez se me fue el wifi, tenía que entregar un trabajo. Me habían llamado y tenía que haber trabajado todo el fin de semana. Me habían llamado para estar en la mesa electoral de mi... O sea, se me juntó hasta la mesa electoral, Sí, ¿sabes? sí, Como, sí. y íbamos ahí y recuerdo que iba por la calle por la plaza de Callao con mi portátil y estaba obsesionada con que todo el mundo me iba a robar el portátil. Luego yo le llamaba a mi marido en el trabajo y le decía, me voy a morir, me voy a morir. Fue horroroso, fue horroroso. Y luego fui a casa de mi padre y ahí es donde donde colapsé. Como, yo creo que llegué como a un lugar seguro para Sí. terminar ahí de tener el colapso y él me Tu padre, tranquilizó. tu padre Mi padre me decía, ¿por qué me gritas? ¿Y por qué has esperado aquí a tenerlo? Pero Sí, haberlo tenido sí, en el metro, entonces no has esperado a llegar a casa para petar. sí, porque peté en Sí, su sí. casa porque en mi casa no había wifi, yo iba buscando wifi y me fui a su casa porque tenía que entregar un trabajo que iba fatal de tiempo en su casa y ahí fue donde
donde peté y se me juntó justo, yo creo que fue como un mes antes de que saliera el libro y también había había discutido como mucho con mi familia por el libro, Claro. entonces también fue muy simbólico que fuera en casa de mi padre porque era como todos esos, yo convulsionando ahí con todas las cosas que teníamos, toda la familia ahí como dentro, ¿no? No sé. Además, es que es un tema que te quería preguntar también de cómo se fraguó el libro y aparte también cómo gestionaste, ¿no? El querer contar una historia que envuelve además a más gente, que sale en el libro y que además pues es un tema muy personal y que a lo mejor pues siempre te da reparo o apuro, ¿no? Contar lo que otros sienten, no sé cómo explicarlo, una cosa tan particular como esta. Y alguna vez te he leído en alguna entrevista, ¿no? Esto que comentas, que sí que hubo algún roce por otra parte, ¿no? Muy entendible, pero ¿cómo lo gestionaste? Pues lo gestioné hablando, pero de primeras, pues no sé, a mí sobre todo me importa la opinión de mi padre y de mis hermanas. Luego ya es que si nos ponemos, o sea, mi padre tiene 11 hermanos y mi madre eran unos cuantos también. Y si te pones a querer contentar a todo el mundo, pues entonces es que no, o sea, no escribes ni una línea de nada, de nada. Pero bueno, por supuesto no me gusta, ¿no? Hacer daño a mi familia, eso ni a mis tíos segundos, ¿no? Es algo que no me gusta, pero bueno, tampoco, o sea, yo muchas veces creo que por desgracia, para progresar y para hacer y hacer lo que tú consideras que está bien, lo que a ti te gusta, a veces es que hay que hacer daño, es horroroso Sí, para decir hacer una eso. tortilla hay que romper huevos. Sí, ¿no? pero total, y por ejemplo, ¿no? Muchas veces algo tan sencillo como para conseguir un trabajo dejas no sé cuántos candidatos fuera, ¿no? Pues muchas veces para salir adelante y escribir una historia que tú crees que a ti te ha hecho bien y que puede aportar algo a más personas, ya hay que hacer daño. Y esa es una parte que yo particularmente no llevo especialmente bien, también te digo, sobre todo porque no estás haciendo daño a la vecina del segundo, sino que estás haciendo daño a la gente que más quieres. ¿Por qué crees que tu libro, que me parece un libro bonito, y por qué crees que puede hacer daño? Porque tampoco me parece algo excesivamente, ¿no? Beligerante hacia nadie ni nada. Entiendo que tocas temas sensibles y que en algún momento del libro lo comentas, ¿no? Que tu padre te dice, no, este es mi terreno, ¿no? Cuando Sí, lees un diario de tu abuelo o algo así. sí. Pero más allá de eso, yo creo que a todo el mundo le reflejas son tu familia, te llevas bien con ellos, con ternura y se destila amor hacia todos de ellos. No, ¿entiendes? No creo que sea algo excesivamente duro para que hayas causado daño a nadie. Bueno, yo por supuesto lo escribí desde el mayor amor hacia mi familia, pero claro, al final la que elige lo que se cuenta soy yo, ¿no? Entonces, Sí, de exacto. repente ves que mis hermanas y mi padre de repente ven en las librerías un libro en donde su hija o su hermana ha decidido contar un montón de cosas que mi familia siempre habían dicho que no se contaban, Ya, publicadas en las librerías y luego además que igual tú nunca sabes qué es lo que va a ofender a las personas. ya. Muchas veces te crees que una cosa, ay Dios mío, cuando lean esto, Dios verás tú, van a poner el grito en el cielo, les importa un pito, y luego algo que nunca se te hubiera cruzado por la cabeza que les podría ofender, de repente los ofende, ¿no? Y yo sí que es verdad que les di el texto a leer antes de mandarlo a imprenta, y sí que tuvimos algunas conversaciones y alguna... O sea, sustancialmente nada cambió, pero realmente hubo un par de cosas que eran unos detalles tan Ya, nimios pero que la gente, eso, y lleva la chaqueta dije, amarilla, ¿no? sí, Sí, justo, era una cosa tan nimia que sí, ni impactaba la historia tal que le dije, de verdad, si esto te resulta un problema, pues reformulo un poco la frase, ¿sabes? Pero eran como... pero de todas maneras, estas tiras y aflojas fueron enriquecedores porque también totalmente. pues se pusieron sobre la mesa un montón de temas que nunca se habían puesto. Fue una locura emocional esos días, la verdad. Joder, me lo puedo imaginar, claro, es remover todo. ¿Y qué has aprendido me imagino que muchísimas Ay, cosas, ¿no? tantas cosas. Pero algo así con lo que te quedes del proceso de creativo, de lo que, cómo fue enfrentarte a esas historias y lo que luego tú te has quedado de ellas, bueno, de esa especie de, ¿no? De momento de cierre, ¿no? De una puerta que
que por fin has dejado abierta y luego has podido llegar a más o menos a cerrar, ¿no? Bueno, no, cerrar yo creo que ha abierto y aquí hay para meterte y bucear, vamos, durante 8 vidas. Pues una de las cosas que he aprendido y que me interesa y a la que sigo dándole vueltas es que yo tenía un miedo atroz de hablar sobre política. O sea, una de las cosas que más me agobia de contar esta historia era, o sea, digo, qué jaleo aquí y tal... O sea, ¿sabes qué tema más peliagudo, qué difícil? O sea, cualquier cosa que diga me van a poner a parir. Qué horror. Y una de las cosas que he descubierto con el libro es que se puede ser político con un lenguaje propio. O sea, llevarlo... hacer el discurso, o sea, hacer un discurso político desde lo íntimo y desde lo privado y con un lenguaje totalmente alejado de los discursos de los medios de comunicación. Porque yo, cuando terminé el libro, me di cuenta de que era muchísimo más político de lo que yo me imaginaba. Y también me di cuenta de que, hablando desde un punto de vista íntimo y personal, desde mi historia, muchísimas personas que en principio no empatizarían conmigo, de repente comprendían mi historia y vi la fuerza que tenía eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la muerte de mi abuelo, muchas veces una víctima de ETA, ¿no?, cuando aparece en la tele, aparece pues casi su vida parece que empieza y termina con un atentado, ¿no? No se ve cómo era antes, cómo iba al colegio, cómo iba a la universidad, cómo se enamoraba, cómo rompía con su pareja. Entonces es difícil empatizar con esa persona, porque además un atentado es algo con lo que ni siquiera quieres identificarte, ¿no? Porque dices, uff, qué horror, esto que a mí no me toque. Y entonces, al hablar de mi vida en un sentido amplio, en donde, aparte de convivir con esas amenazas, a mí me pasaban otras millones de cosas, pues muchísimas personas de repente de mundos que yo ni siquiera me hubiera podido imaginar que podrían acercarse a mí, pues te empatizaban con la historia, te daban gracias por la historia. O sea, eso ha sido una cosa que me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención y que me ha parecido... bonita y esperanzadora sobre, no sé, la raza humana, que algún día pueda llegar a un entendimiento. No, yo es que no diría que es excesivamente político, quizá por lo que dices tú, porque no me he dado cuenta de que es político al escribirlo, por tu forma de escribirlo. Porque yo creo que al escribirlo tan desde dentro hacia afuera, y no desde un púlpito, ni desde un personaje que te hayas creado como adalid de la verdad o de lo... Y yo creo que es un libro que pues rezuma, la verdad, sinceridad y además no tienes ganas de aleccionar a nadie, ni simplemente es un poco, a veces incluso bastante aséptico, y no solo la parte de tu abuelo, sino también la de tu madre, que pues hablas del cáncer con bastante, dando detalles médicos, con bastante apertura. En todo momento el lector entiende lo que está sucediendo o lo que puede suceder, no le ocultas nada, no disfraza las cosas, y yo creo que eso pues también para mí es un equivalente, ¿no? El tema de cómo tratas el tema de ETA y cómo tratas el tema del cáncer de tu madre, ¿no? Cómo eso, no sin cursilerías o sin querer disfrazar las cosas, lo haces de una forma muy bien. Gracias. No. Qué barbaridad, me sonrojo. No. Y luego lo que estoy bastante... bueno, me hizo mucha ilusión cuando vi que era el libro seleccionado para el Man Booker, que es un auténtico, no sé, parece un bombazo eso. Bueno, es lo que más, de todo lo que me ha pasado con el libro, que me han pasado muchísimas cosas muy buenas. Nada, aprender nada, el Man Booker. El Man Booker es lo que más ilusión me ha hecho, o sea, no bueno, me caretas fuera, sí. No, es que es para estar muy orgulloso y yo creo que además, por tu forma de ser, no le has querido dar el bombo que merece, que es para mí una cosa muy... No porque no tal, sino que es un reconocimiento enorme. Yo he descubierto los autores que más quiero, porque no es que me gusten, es querer ya, pues Alice Munro, John Banville, Ian McEwan, La vida de Pi de Ian Martel, son librazos. Los he descubierto solo porque pone la pegatina del Man Booker, porque para mí era una cosa como de prestigio, de pues como cuando ves las
en las películas esas coronas como de laurel, de festival de Sundance o de tal, que le da como inmediatamente una capa de prestigio. Pues yo he leído muchísimo por el Man Booker, porque además tiene ese toque como un poco más, ligeramente más indie que grandes otros premios, porque este es muy grande, pero que tiene esa capacidad para amantes de la literatura. Y yo cuando lo vi me hizo una ilusión tremenda. Bueno, y es que yo a veces me cuesta asimilar que todo esto, las cosas que me pasan a mí. O sea, sí, no sé si es un poco el síndrome del impostor que lo tengo ahí, que lo tengo que trabajar. Me interesa mucho el síndrome del impostor. Le hablo mucho últimamente Sí, yo tengo un síndrome de la impostora que es un horror. Y además yo creo que es una cosa como muy de mujer y no puede ser, ¿sabes? Hay que pues si luchar de contra consuelo, ello. yo tengo un síndrome de impostor Sí. a diario desde que tengo, yo creo, 13 años. Sí. Me pasa continuamente. Y por eso, porque me gusta hablar de él y porque además yo creo que no tiene una solución fácil, ¿no? O sea, no, pero a mí hay una cosa que me gusta de lo que me pasa y es que creo que me da también cierta libertad. Porque a veces pienso, estas cosas que me pasan, como el Man Booker, yo no tengo ningún control sobre ellas. Es como que de repente, ¿sabes? Vale, sí, he escrito un libro que ha gustado mucho, pero hay veces creo como que mi libro tiene vida propia y que le han dado ese premio. O sea, yo ahora no estoy en casa escribiendo como para... Este año no tengo que quedar finalista el Man Booker, sino que lo tengo que ganar. O sea, es que no me... También el tener un poco este síndrome del impostor yo creo que te quita un poco de peso, ¿no? Como de cumplir unas expectativas. ¿Sabes que esto es flor de un día y que... Sí, digo, bueno, no sé si flor de un día, es como tan... Sí, dices... Y digo, es tan insospechado, digo, pero o sea, muchas veces tengo la sensación de que no sé si la Gabriela esa que sale en los periódicos y yo somos la misma persona, ¿no? Y además, el momento en el que me anunciaron la nominación, yo acababa de dar a luz, estaba en casa con mi bebé, que lo único que hacía era como mamar las 24 horas del día, estaba como... O sea, en la peor... O sea, no sé cómo explicarte. Sí. Que llevaba sin salir a la calle 2 días y todo como por los suelos, ¿no? Y no podía ni leer ni media línea. Yo recuerdo que en esa época leía como poesía y tenía como los libros de poesía metidos ahí como por los huecos del sofá del salón. Pero claro, de repente te llaman en ese, o te escriben, porque me enteré por email, de esta noticia en este momento tan casero y tan alejado de lo que tú imaginabas de que uno recibe una selección para el Man Booker. Sí, como me enteré de lo del Man Booker mientras esperaba que llegase el repartidor de Mercadona, ¿sabes? Como pensé, no sé, te imaginas siempre como... Estas noticias, dije, Dios mío, qué poco glamurosa soy. Yo siempre me imaginaba como que estas cosas llegaban en un momento así como especial, ¿no? Sí. Pero llegué como estaba yo con el moño en pijama y esperando al repartidor de Mercadona. Y me hicieron una entrevista en el Guardian que me hizo muchísima ilusión, mientras mi hijo venga a llorar. Y yo tenía ahí como que si me lo enganchaba al pecho para que comiese, que si no, y el pobre entrevistador del Guardian me decía, oye, si quieres te llamo en otro momento. Y yo dije, es que en otro momento esto va a ser igual, ¿sabes? O me llamas dentro de 4 meses o así es como se va a hacer esta entrevista. Oye, me parece muy auténtico. Y así fue, pero que esta es un poco la trastienda, ¿no? De que tú pones la foto ahí, cuelgas en Twitter o donde sea la entrevista del Guardian y todo, parece que la hice ahí súper concentrada, súper alerta a lo que me preguntaba que el periodista, y realmente estaba en casa moviéndome a ver si el niño se calmaba y dejaba de llorar. Entonces la Gabriela Ibarra que yo quería ver en el podcast, puré de lombarda, moño, Mercadona... No, yo tengo, además como trabajo desde casa, pues al final tengo una vida muy como también del hogar, ¿no? Sí. Sí, que me gusta, te diré. Yo disfruto, no sé si suena muy bien decir esto, pero es verdad que me divierten muchas veces estas cosas de la casa, porque me gusta como esta mezcla de estos dos mundos, ¿no? Como tan doméstico y de repente como esa vertiente pública, ¿no? O sea, me resulta divertido. Mientras enciendo el ventilador, porque aquí somos muy de ventilador y poco de aire acondicionado, ese invento del diablo, y voy preparando nuevos hielos a los Seagrams Tónica, solo quería decirte que ya sabes dónde nos puedes encontrar. Estamos en Twitter, en Instagram y en cualquiera de las plataformas de podcast habituales.
siempre abiertos a sugerencias, ideas y recomendaciones, y a preguntas. De hecho, tengo pensado grabar un programa especial a modo de preguntas-respuestas con oyentes. De vez en cuando me llegan preguntas que encuentro interesantísimas y que me gustaría compartir de algún modo con los demás. Y creo que esta es una buena solución. Así que me encantaría ir recopilando todo tipo de preguntas, cuestiones, lo que sea. Que sea algo entre tú y yo y un Seagrams Tónica en medio. Y ahora seguimos hablando con Gabriela, que tiene muchas cosas que contarnos y de la que siempre aprendo temas interesantes. Van a hacer una película, ¿no?, del Comensal. Sí, van a hacer una peli. ¿Cómo está el proceso? ¿Sabes algo? Pues, ¿Estás involucrada o no? Es que siempre me pregunto... Estoy algo involucrada. Yo participé en una parte del guión que es como un poco el argumento, para ver cómo unir las dos historias en la pantalla, pero luego lo que es el desarrollo de los diálogos y eso no he participado. Aunque sí que es verdad que con Ángeles tengo muy buenas relaciones, Ángeles González Inde, la guionista, y también la directora de la película. Tengo muy buena relación y sí, de vez en cuando me manda alguna versión del guión o compartimos impresiones, sí. Y te da un poco de... ¿Qué te da más vértigo? Porque si antes decías que siempre da un poco de apuro, ¿no?, el representar a familias tuyas y tal, y ahora van a tener también la versión cinematográfica. Y te da un poco de apuro ver a alguien interpretando a tu abuelo, a tu padre o tal, o al revés, te hace como ilusión, o tienes un poco de curiosidad. Pues tengo curiosidad y también me da un poco de vértigo, pero bueno, yo esto sí que lo hablé, o sea, antes de vender los derechos... El casting, hiciste tú el casting. No, en el casting no he participado, pero seguro que está bien hecho. Mi padre y mis hermanas hablamos, fuimos a cenar un día, les dije, oye, me han propuesto esto, ¿qué os parece? Y les pareció bien. También yo me sentía cómoda con que Ángeles fuera la directora, porque ella escribió, cuando se publicó el libro, una de las columnas que más me han emocionado y que más me gustó, y tuve la sensación de que había entendido tan bien el libro que cuando ella se ofreció a dirigirlo pensé, pues perfecto, ¿no? Pues perfecto, porque esta mujer lo va a entender bien, porque no siempre es así. Yo creo que hay veces pues que es un encargo, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, claro, la conexión tiene que haber. Y luego yo también concibo la película como otra cosa, ¿no? A veces cuando leo en el guión mi personaje, que por cierto los nombres estarán cambiados, pues hay muchas cosas y digo, bueno, yo esto no lo diría así, esto yo no lo diría, o no... ¿Tu nombre cómo va a ser? Pues no sé en qué se va a quedar al final. Yo prefiero así, no decir nada de momento, pero de todas maneras no sé si lo vamos a cambiar el que tenemos ahora. Pues muchas veces digo, bueno, es que esto es otra cosa, ¿no? También el director tiene que tener y la guionista tiene que hacer suya la historia, porque si no, si no sale un churro, yo creo. Entonces, bueno, de que también yo creo que por eso hicimos el ejercicio de cambiar los nombres y de inventarnos partes nuevas, porque si no iba a ser más difícil de procesar, ¿no? Ya, es que yo siempre lo he pensado, ¿no? En estos sueños de flipados que tenemos todos, plan, ¿cómo me involucraría yo si alguien llevara un libro mío al cine, ¿no? Y dices, ¿sería el típico que deja trabajar o no? Bueno, como si algún día tendría que ser, o sea, como si algún día fuera a tener ese problema, ¿no? Pero es un proceso a mí que me encanta el cine, pues siempre me ha parecido muy, muy interesante. Y luego me duele un montón cuando hay alguna novela que realmente me gusta o un libro que me gusta y veo como que no tiene nada del autor, ¿no? O no tiene nada... Pero vamos, si tú dices que con Ángeles tenías esa, seguro que sale algo muy interesante. Y además yo creo que es un libro muy llevable al cine porque eso, tiene imágenes muy poderosas y yo creo que además fácilmente trasladables, ¿no? Sí, no sé. Yo creo que hay una parte sí que es muy visual y que mi forma de escribir es bastante visual, pero luego a la vez quizá mezclar las dos historias en la pantalla no fue en algunos momentos un poco un reto, pero
pero bueno, parece que va ahí encajando. Y luego me hace ilusión también que la productora es muy joven, es la primera peli que produce, aunque trabajamos con una productora grande, ella es la primera peli que produce y además también ella se llama Isabel del Cló y ella también es de Neguri, de Guecho, del mismo sitio donde vivía yo. Entonces es como muy Ya. cómodo. Sí. Al final de tu libro, en los agradecimientos, y alguna vez me has hablado de él, mencionas a Roque Vergareche, ¿no? Que Ujú. es el hermano de Jacobo Vergareche, que ha publicado un libro como editorial, justo, Estaciones de Regreso, ¿no? Y que murió en Angola, ¿no? Le mataron, ¿no? Ahí tuvo un atraco, ¿no? Sí, le intentaron robar el móvil y le pegaron un tiro en un parking, o sea, una muerte de lo más absurda que se puede tener. Y era, o sea, eso, y alguna vez has hablado de él que era amigo tuyo, ¿no? Eso, tú también, ¿cómo lo procesas? Al margen de todo esto que has tenido tú, me refiero, un amigo tuyo, de forma tan inesperada, ¿no? Y en el libro de Jacobo, que recomiendo mucho, la verdad, eh, por momentos también me recuerda al tuyo, ¿no? De esa forma un poco de que le cuenta a su madre, le dice a su madre en un ave, yendo a lo de su hermano, le dice que, pero escribe y cuenta esto, o sea, coméntalo. Y si tú eras mi amigo suyo, está bien cómo lo has procesado y cómo algo tan terrible, porque a mí me impactó muchísimo leerlo. Algún amigo común hemos tenido y era tú cómo lo habías procesado. Bueno, Roque no era un amigo cualquiera, era bueno, uno de mis mejores amigos del alma y, fue una persona además que estuvo muy presente cuando se murió mi madre. Recuerdo que estaba como todo el rato llamándome para ver si yo estaba bien y cuando el tiempo que estaba en Madrid estaba como siempre que quería verme, que quería quedar, como estaba súper preocupado. Y es una persona, hemos tenido una relación de amistad muy bonita porque siempre como que nos hemos cuidado mucho, siempre pues que a uno le dejaba un novio, una novia, pues nos íbamos como a casa del otro ahí a llorar y su madre nos traía como la merienda. Y, y de repente, mientras estoy escribiendo el libro sobre la muerte de mi madre, justo cuando me tocaba escribir sobre la muerte de mi madre, por decirlo de alguna manera, porque en el libro estoy como muy obsesionada con los aniversarios, con todo lo que pasa un año después de que mi madre se muera, y de repente, justo un año después de que mi madre se muera, se asesinan a Roque. Entonces imagínate, ya estoy en este proceso de asimilar la muerte y reflexionando sobre la muerte. Roque tuvo un efecto, una importancia brutal en el libro, pero no sale porque no cabía. O sea, De no hecho, lo cabía. mencionas que le contaste de qué iba el libro Sí, aquí, sí, precisamente en Jorge Juan, ¿no? sí, sí, Cenando, le sí, comentaste el justo. argumento. Sí, y era una persona que yo tenía muy presente en mi vida, aunque bueno, vivíamos en ciudades distintas y incluso teníamos amigos distintos y era una sensación muy extraña porque éramos muy amigos él y yo, pero ni yo era muy amiga de sus amigos, ni sus amigos, ni mis amigas eran muy amigas suyas, éramos como él y Sí, yo. Y, y entonces cuando se muere Roque, que para mí era una persona tan importante, de repente mi concepción sobre la muerte cambia radicalmente. Y yo creo que eso afectó muchísimo también a cómo yo escribí el libro, porque yo ya había estado leyendo ahí sobre la muerte, que si Joan Didion, que si los libros sobre el duelo, que si patatín patatán, que si un ensayo sobre no sé qué, que si otros no sé cuántos, y yo ya me creía, vamos, lista para pontificar, escribir casi un tratado sobre la muerte, ¿no? Pues la muerte es esto, el duelo es lo otro. Y yo la muerte de mi madre la viví como con mucha serenidad, aunque fue dura, fui capaz como de encontrarle un sentido, no me puse muy nerviosa durante el proceso y de repente se muere Roque y a mí me parece una injusticia. O sea, es todo lo que no había vivido con la muerte de mi madre, de repente lo vivo con la suya, ¿no? Me parece una injusticia, no le encuentro ningún sentido, me parece espantoso, no le encuentro, porque cuando murió mi madre yo fui como capaz de encontrar belleza, incluso al proceso de morirse. Yo es que hasta mi madre la veía guapa cuando se estaba ahí casi descomponiendo. O sea, yo esto no le encontraba ninguna belleza, me parecía un horror, todo me parecía horrible. Y entonces eso también yo creo que me obligó a tratar el tema como con más cautela y más humildad, porque dije, o sea, aquí hay que tener mucho cuidado cuando se habla sobre la muerte. No se pueden hacer generalizaciones porque cada muerte es distinta y cada muerte uno la va a procesar de forma
absolutamente, radicalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, esos momentos, él estuvo, o sea, muy presente y no le metí en el libro porque ya imaginaos, y después de hablar del asesinato de mi abuelo y de la muerte de mi madre, metes a otro muerto, es que no es ni verosímil, ¿sabes? La gente te dice, claro, por favor, esta niña, que alguien vaya a recogerla y que la lleven a un terapeuta a esta mujer. No, pero lo que dices tú, cada una es diferente y cada una es una forma de procesarlo muy radicalmente y eso te enseña, ¿no? También que, ¿no? Pues que el ser humano es fuerte y nunca, siempre te sorprende cómo se repone a ciertas circunstancias. Tú en algún momento también lo has contado, ¿no? Que hay situaciones rarísimas, como cuando tu padre estuvo amenazado por ETA, que lo metes como en tu rutina. Dices que es como ver los bajos del coche, es como lavarse los dientes, ¿no? Y también un poco, a veces eso, cuando tú asumes que tienes a un familiar enfermo o una situación complicada, tú no te puedes permitir estar hundido casi. Entonces sacas ahí unas fuerzas de flaqueza con las que no contabas. Y pues imagino que el otro es al revés también. Cuando sucede algo tan espantoso, repentino, injusto, como lo que comentas de Roque, pues es al revés, ¿no? Pues eso, no estás preparado para lidiar con eso en esas circunstancias. No, total, y además él se casaba como en pocos meses, estaba todo como... O sea, veías, él estaba en un momento de su vida como a punto de alcanzar una plenitud. Él estaba empezando a ir fenomenal en su trabajo, en una empresa que había montado él. Estaba a punto de casarse con la mujer de sus sueños, porque de verdad que hemos hablado mucho de nuestros amoríos y puedo decir que era la mujer de sus sueños. Y de repente... o sea, todo se viene abajo y dices, pero qué injusticia, ¿no? Pero qué horror. Tremendo, tremendo. Bueno, por cambiar un poco de tercio a algo un poco más feliz, agradable o inspirador, te quería preguntar por libros o series que te han, como me comentabas antes de Joan Didion o de Girls, te quería preguntar por eso, por libros o... Me fío mucho de tu criterio, la verdad, y si tienes algo, pues como antes me has dicho también lo de los poemas que te estás leyendo ahí metiendo en el sofá, también me quedaba con ganas de preguntar cuáles eran, pero... Si últimamente te has leído algún libro o alguna película o una serie que te haya acompañado, te haya un poco eso, hayas aprendido algo de ella o te haya impactado. No me digas CSI, que ya sé que tuviste en Telecinco una época muy intensa con CSI, ¿no? Una época muy intensa, sí. Trabajé una época en Telecinco que era en el mayor apogeo de CSI y se programaba a todas horas. Sin parar CSI, Sin ¿no? parar CSI, sí. De lejos. Sí. Pues un poema que tengo siempre muy presente es, y que además me tuve muy presente también mientras escribía este libro, se llama El arte de perder, de Elizabeth Bishop. No sé si lo has leído, pero si no te lo recomiendo. Me regalaron un libro suyo, sí. Sí, pues dice algo así como el arte de perder no es difícil, ¿no? Pierde primero un reloj, luego... empieza a pensar perdiendo cosas pequeñas o al final pierde un país, una madre, un amante, ¿no? Y sí, la tiene con esa cantinela, ¿no? Se llama, la estructura se llama Vianel, y de eso, el arte de perder no es muy difícil, lo va como repitiendo, ¿no? Y te va contando como una gran tragedia. Y eso es algo como que por ejemplo, tuve muy presente mientras escribía este libro. Luego, un autor que me gusta mucho, de ahora contemporáneo, es también español, Asier Larrechea, que no sé si has leído algo suyo. Asier Larrechea es con H, ¿no? ¿O no? Sí, Asier con H. Con H. Es que eso lo tengo... Que no lo sabía, que se escribía así también, así. Entonces me acuerdo de eso como regla mnemotécnica. Sí, Asier con H, que es un tiene autor un libro donde se queda de unos bosques, ¿no? O algo así, o de... Sí, bueno, toda su obra va sobre el bosque. Tiene un libro que, bueno... Yo todo lo que he leído suyo me ha encantado, pero Niebla fronteriza, que fue lo primero que leí suyo, me gustó mucho. Él habla sobre la frontera, él es de Navarra, de muy cerca de la frontera con Francia, ¿no? Entonces habla mucho sobre la frontera, sobre la reconciliación con la tierra, porque él se fue muy quemado de allí, de Navarra, muy quemado con
con su familia, con el entorno, porque él se sentía muy diferente y en su libro pues habla sobre la reconciliación con la familia, la reconciliación con la tierra, y su padre es un deportista rural vasco como de élite, es un cortador de troncos como de la Premier League, y entonces hacen unas lecturas preciosas en donde él fragmentos de su obra y el padre a la vez está cortando los troncos. Y es súper emocionante. Bueno, aparte de que el libro sin troncos también funciona fenomenal, ¿sabes? No hace falta ir al show. Pero esa performance yo quiero verla, efectivamente. No, la performance es maravillosa, pero los libros también lo son. Y luego, un libro que he leído hace poco que me ha encantado es Ama, de José Ignacio Carnero, que lo publicó también Caballo de Troya, que es la editorial en donde se publicó El Comensal, que bueno, es un libro que es el de maravilloso. Que sale una cuchara en la cubierta, sí, ¿no? Sí, sale una cuchara en la cubierta. Es un libro que a mí me interesa muchísimo porque habla sobre Neguri desde otro lado. Su madre era una asistenta allí, en Neguri. Entonces habla de la historia de su madre y de la muerte de su madre, y luego también como él, pues toda su lucha por progresar socialmente, ¿no? Él acabó estudiando Derecho en Deusto, ahora trabaja en un despacho de abogados, ¿no? Entonces ha tenido como una muy buena carrera profesional, y el libro es emocionante, es bonito, es estupendo. He leído cosas muy buenas sobre él. De hecho, creo que ya está la segunda o tercera edición o algo así, que ha ido muy rápido, que ha vendido muy bien, o sea, que funciona muy bien, y que he leído cosas muy buenas de él. Sí, no, el libro yo creo que ha tenido solo críticas fabulosas, y yo lo recomiendo un montón. A mí, además, es una historia que además de que es muy buena, me toca muy de cerca. Entonces tiene como esos dos componentes, porque es muy interesante de repente leer como la cara B, ¿no? del barrio en el que creciste, ¿no? Pero aquí también hay una parte muy importante de que, claro, él lo cuenta desde un sitio, o sea, él lo cuenta ya habiendo dado un gran salto social, ¿no? O sea, él no lo cuenta desde la mujer que está ahí en el día a día limpiando, ¿no? Lo cuenta con mucha distancia y desde un punto de vista como también crítico, ¿no? O sea, es normal. Porque yo creo que para progresar socialmente, como ha hecho él, pues al final hace falta mucha rabia y mucha fuerza, ¿no? Y nada, no, el libro es maravilloso, emocionante, y yo de hecho tengo ganas de conocer al autor porque me ha gustado muchísimo. No, yo no sabía que era, claro, que no había caído, que es el mismo sello editorial, ¿no? Caballo de Troya, pero claro, ahora son como rosas, ¿no? Las cubiertas, ¿no? Sí, es que cada año hay un editor invitado. Y vale. Ahora está Luna de Miguel, ¿no? Sí, justo. Yo publiqué en el año de Elvira Navarro, y luego ha habido, pues creo que estuvieron entre medias Lara Moreno y Mercedes Cebrián, y ahora están, que además ahora lo han alargado 2 años, para estar como editores 2 años, Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez. Sí, eso es Luna Miguel. Y hablando de editores y tal, también es que parece que es todo un poco monotemático, pero ¿cómo fue para ti la figura de Claudio López Lamadrid? Pues a Claudio era una persona que era como que tenía una forma de hacer los negocios de forma muy, muy curiosa, porque mezclaba como trabajo y familia, ¿no? Para que... O sea, Claudio no fue directamente mi editor, era Elvira Navarro, pero luego él enseguida creyó mucho en el libro, lo apoyó un montón, gracias a él lo publiqué en Latinoamérica. Entonces, aunque no fuera mi primer sello, yo sí que, además como el editor de mi sello, Elvira Navarro, luego salió, yo sí que lo consideraba mi editor, y además teníamos una relación muy buena. Y me ha dado un montón de oportunidades, ¿no? Entonces, o sea, por supuesto que haya muerto, pues me ha dado una pena tremenda. Además, es era la pareja de Ángeles González Inde, que es la directora y la guionista de la película del libro. Entonces, pues era una persona que estaba muy, muy presente en mi vida. Y algo que me ha sorprendido era cuando se ha muerto,
es lo mucho que yo quería a este hombre. ¿Sabes? A veces es tremendo, pero hace falta que se muera alguien para darte cuenta de lo importante que es esa persona en tu vida, ¿no? Que hay muchas veces que hay gente a la que quizás no veas todos los días o que no pienses tanto en ellas en el día a día, pero de repente son importantísimas. No sé. Y para la cultura... No, para la cultura claro, ha sido una pérdida enorme. Igual que te digo lo del Man Booker, yo también le seguía, no le conocía, pero sabía perfectamente quién era porque de seguirle muy activo y tal. en redes, Muy ¿no? activo con esos selfies que se hacía. Y luego aparte también porque a mí me ha descubierto muchos autores interesantes y sobre todo eso, mucho latinoamericano que no conocía y que gracias a él he podido llegar a leer y descubrir, y no hay nada... ¿Sabes qué pasa? Que cuando a mí eso, me encanta leer o consumir cosas desde una canción hasta una serie y tal, y guardo mucho cariño a la persona que me la ha recomendado, porque para mí son tan importantes de algún modo que digo, muchas gracias por abrirme esa puerta, y aunque luego nunca lo llego a verbalizar o nunca a veces le digo a no sé quién, oye, gracias por descubrirme esto, intento hacerlo ahora cada vez más porque creo que hay que ser un poco por lo que tú dices, que te das cuenta, hay que ser agradecido en su momento, no dejarlo para nunca. Y sí que ese impacto yo también me chocó mucho. Aparte tengo amigos trabajando ahí y me lo decían, pero es como perder a alguien que es importante de verdad en eso que llaman la cultura, que a veces es un ente abstracto que nadie se toma en serio, pero yo sí, y esta era una pata fundamental para esto. Sí, porque además era muy auténtico, no era, lo hacía por auténtico amor y pasión a la cultura, ¿no? O sea, un proyecto como Caballo de Troya, que son libros que, bueno, de repente hay algún título que funciona bien, pero que la mayoría no venden ni 400 ejemplares, ¿no? Entonces, pues que apueste por proyectos así para descubrir nuevas voces. Luego trabajó muchísimo por unir lazos entre España y Latinoamérica, que no hay ningún otro editor ahora mismo ocupando un lugar así que sea un referente tan grande como lo ha sido él en la unión entre Latinoamérica y la literatura latinoamericana y española contemporánea. Es que era... Sí, o sea, es una pérdida enorme porque, como me dijo mi amigo y autor, y al que también recomiendo sus libros, Carlos Pardo, cuando nos vimos poco después de que se muriera, y me dijo, hemos perdido un aliado. Y me pareció una buenísima descripción, porque muchas veces, ¿no?, tienes la sensación, cuando estás ahí trabajando en el mundo de la cultura, de que los grandes jefes de las editoriales, los grandes jefes de las grandes empresas, ¿no?, de las grandes productoras, de las grandes editoriales, lo que van a primar es los bestsellers, lo que gana así mucho dinero, ¿no? Y yo creo que lo que decía Carlos está muy bien dicho. O sea, hemos perdido un aliado. Era como alguien que apostaba por lo que él consideraba que era... que merecía la pena apostar desde un punto de vista de calidad. Qué bueno. Y ya sé que esto es una pregunta que muchas veces la gente odia, ¿no? Pero ¿qué tienes entre manos de proyectos literarios, ¿no? O de si se puede contar algo, ¿no? Que tienes ganas de hacer algo distinto, ¿cómo lo llevas y cómo lo ves? Porque lo que dices tú, el síndrome de impostor te va a durar un tiempo, pero te vas a tener que ponerte ya... No, ya me he puesto. Pero... lo que te decía es que eso a veces igual está hasta bien. Una cosa que a mí me da... Yo soy súper autoexigente y súper autocrítica, y es horroroso, pero entonces cualquier cosa que me venga de fuera siempre va a ser... O sea, un poco Lina Dunham, va a ser mejor, más nice que lo que me dijo yo a mí misma. Entonces, este segundo libro lo estoy como disfrutando más en la escritura que el primero fue ahí, como ya te he contado, todas las ansiedades y el ataque de pánico, y como más físico. Ahora yo no estoy teniendo ningún tipo de erupción rara, ni bueno, pues tengo a veces la ansiedad típica que tengo yo de base siempre, pero es un proyecto, la historia que estoy contando, intentando armar ahora, que la estoy disfrutando más. Sí, la escritura, la investigación. Antes me sentaba a escribir un poco con angustia, y ahora no. Ahora me siento a escribir como qué guay, voy a escribir. Lo que te da un Man Booker, ¿eh? O sea, estás seleccionado un Man Booker, esa seguridad ya, ¿no? De autora, de decir... Bueno, yo creo que es importante intentar creerse un poco que lo que quieres decir
tiene algo de importancia. Hombre, yo creo que además estas cosas, en tu caso particular, para una persona que, como dices, tiene algo de, pues eso, esas inseguridades que yo creo que son buenas, ¿no? Porque es bueno tener el motor en marcha, ¿no? Como decir, no me voy a confiar, prefiero ponerme en el escenario más negativo y a partir de aquí voy creciendo y todo lo que venga y será bien recibido, ¿no? Pero también es bueno sentir ese espaldarazo, ¿no? En tu caso, tremendo de crítica y de público, ¿no? De, oye, un libro que funcionó muy bien, que la gente tal, y luego aparte de eso, que la gente le ha parecido un libro muy bueno. Entonces, yo creo que eso te tiene que, ¿no? De algún modo te sirve también un poco para lanzarte más a la piscina o para perder ciertos miedos o para... Bueno, yo creo que lo que te da, que te pasará a ti también, cuando has escrito un libro dices, he sido capaz. Entonces, si he sido capaz de escribir uno, seré Sí. capaz de escribir otro, porque cuando empiezas a escribir el primero no sabes si eres capaz, y no todo el mundo es capaz Ya. A ti no de sé si te escribir pasa un libro. supongo que sí, pero cuando estás escribiendo que llega un momento en el que dices, ya no tiene nada de sentido de lo que... De tanto que lo he leído, he releído, he pensado y tal, digo, ya no sé si tiene sentido esto que estoy haciendo o no. Como que es... Como cuando repites una palabra muchas veces, monja, monja, y al final es otra que no significa nada. Pues a mí me pasa eso, cuando estoy leyendo y releyendo y releyendo, y digo, es que esto ya no sé si tiene gracia, si tiene algo de sentido, y luego lo entregas y sí que a veces cuando Dios quiere funciona bien, pero que esa especie de obsesión o miedo creo que nunca te va a abandonar y es un poco de protección, ¿no? Te viene bien porque es como eso, autoexigencia y siempre te va a venir bien un último repaso, un última darle vueltas, pero que a veces es un poco destructivo, ¿no? Yo creo que es muy destructivo. Yo creo que si estás relajado, al final pues fluyen más las ideas. Yo creo que todo va... Yo sinceramente creo que es beneficioso. O sea, yo creo que ha hecho mucho daño la imagen esa como del escritor atormentado, ¿no? O sea, yo no aspiro a ser escritora atormentada. Yo aunque tenga que trabajar estas ansiedades, me gustaría no tenerlas. Y creo que escribo mejor y más rápido cuando no las tengo. Pero Hiciste sí. te escribí, de hecho, en verano. Me gustó mucho la entrega de artículos que hiciste en verano en El País sobre tu recién estrenada maternidad, ¿no? Y de cómo lidiabas con el sacaleches y me divirtieron mucho. Además, era un registro que te conocía a ti menos, ¿no? Un poco más... Juguetón igual. sí, como más... odio la palabra fresco, ¿no? Como Ujú, para referirte al verano, todo es fresco de repente. ujú. Pero sí, era como otro formato, otro estilo, dando rienda más suelta al humor. Y no sé si te vamos a ver este verano también hablando sobre cómo va evolucionando el bueno de Santi o vas a hacer otra cosa. Pero me gusta, es que yo que leo muchos artículos y tal, me gusta leerte así también. A mí me encantó escribirlos, me divirtió un montón. Fue además cuando yo creo que cuando muchas veces las mujeres volvemos como de la baja de maternidad, pues de alguna manera volvemos con mucha energía. Yo escribí eso como con muchas ganas. Además, tenía muy poco tiempo para escribirlo. Y Eso es bueno a veces. sí, entonces estaba ahí como y salían. Y tenía mucho miedo cuando lo acepté. Porque digo, bueno, o sea, es la primera vez que me enfrento a este formato. De hecho, o sea, fueron unos atrevidos en dejarme esa tribuna, ¿no? Que además tenía un espacio así como muy importante. Digo, a mí, que nunca había hecho nada parecido, pero bueno, al final yo quedé contenta con el resultado y sobre todo que me lo pasé súper bien escribiéndolo y me di cuenta de que luego ya había cogido como un ritmillo y que iban saliendo ahí bien. De momento no tengo planes para el verano, pero bueno, a mí no me importaría nada Repetir. repetir. No, pero no sé si tienes, si te ha llegado a picar ese gusanillo también de la versión articulista, ¿no? Que a lo mejor te permite explorar otros temas que no te da espacio un libro o que quieres contar y que no vas a poder tener otra oportunidad para hacerlo. Y es que yo, bueno, como de forma egoísta te lo digo, de que quiero leerte más a menudo y siempre es una buena oportunidad una columnita, un artículo, cosillas
así de primeras me impone, porque digo, luego que se agotan los temas o no se agotan, ¿qué pasa? Pero en verano me gustó escribirlo porque, o sea, yo creo que es algo en lo que pienso a menudo, ¿eh? Digo, igual esta es una vertiente a explorar. Me he dado cuenta que también me pasa cuando en algunas épocas de mi vida escribo diarios, y no sé si te pasará también. ¿Escribes diarios? Algún momento de mi vida sí. Y no lo publicas. Soy un consumidor No publico los diarios. tremendo de públicalos. Hombre, no. No. Me da mucho pudor. Hombre, ya de pudor ya puedes hacer también una tesis tú, pero me encanta leer los diarios y me leo todos los diarios, o sea, creo que he leído todos los diarios que hay ahora mismo en español, desde eso, Iñaki Uriarte, los de Trapiello, los de Vidal Folk, los de todos, me leo todos y me encantan y de cada uno aprendo cosas diferentes y me fascinan, los de Renard, los de todos, me encanta. Pues, no sé, bueno, a mí lo que me pasa con esto es que, no sé si, que igual te ocurre también con las columnas, es que estás como más alerta a todo, vives como con la sensibilidad como hiperdesarrollada, ¿no? Porque estás un poco escaneando todo ahí a ver si esto es material, de artículo, de reflexión. A mí me encanta vivir así, la verdad, y estoy siempre divertido. con la antena puesta y además eso es que coges ideas y dices, me lo apunto aquí siempre conmigo en mi libreta o en mi iPad ahora y luego veré qué hago con ellas o veo cómo las puedo desarrollar, pero la idea de jugar con ellas, de guardármelas como una ardilla se lleva ahí su nuez o lo que coman las ardillas, que soy bastante... Bellotas. Sí, bueno, en los cuentos bellotas, menos en la vida real. Pues al final me parece como un ejercicio que te tiene siempre eso en alerta, como tú dices, y te estimula bastante la mente y sobre todo además te permite cambiar eso de registro y luego además eso, en tu caso que a lo mejor luego puedes usar algo para un libro, pero tenerlas ahí siempre es bueno. Yo te animo a que... Gracias. A mí me divirtió, por ejemplo, cómo también cambian, ¿no? Que eso, claro, era una novedad, porque el artículo del Sacaleches, por ejemplo, que fue como el que más éxito tuvo, aunque o sea, lo petó, compartían como enfermeras y un montón de gente, claro. El Sacaleches, en un primer momento yo quería escribir sobre las despedidas de soltera, porque tenía la despedida de soltera de una amiga en Valencia, y entonces, pero realmente durante toda, porque mi hijo tenía en aquel momento, no sé si 5 meses o algo así, pero era muy amiga, entonces ¿cómo no iba a ir yo a la despedida soltera? Pero claro, me pasé toda la despedida soltera trajinando con el Sacaleches y fue horroroso, o sea, es que cualquier cosa, en el baño de la discoteca, en el tren, o sea, en todas partes ahí, y yo pensaba, pero, o sea, ¿esto qué es? O sea, dije, no, el artículo no es sobre la despedida de soltera, porque yo iba ahí como el artículo va a ser sobre el Sacaleches. Pero entonces esto también eso te hace fijarte, sí, te hace fijarte más, eso me gustó. Qué bueno. Pues nada, Gabriel, oye, un placer que te hayas podido acercar al Hotel Jorge Juan a tomarte un Seagrams tónica y espero que lo hayas podido... Que ha sido un placer de conversación, he aprendido muchísimo de ti, la verdad. No diría que eres una persona con ansiedades, insisto, es una persona como un jardín zen, relaja hablar contigo, pero por dentro eres un edificio en llamas, ¿no? Por dentro. Y espero que te puedas seguir leyendo en cualquier formato porque creo que tienes de verdad un talento salvaje. Así que un placer que hayas podido venir. Igualmente, gracias por las palabras. Vale.